pues nuevamente me tocó dar la prédica el día de hoy. Y pues bueno, me da gusto verlos a todos aquí. Antes de iniciar, ¿alguien de ustedes quisiera compartir algo que le haya pasado durante el transcurso de la semana? Algo que quieran compartir, algún versículo que haya impactado sus vidas en esta semana. Yani, adelante. Buenos días a todos. En mi Biblia de estudio viene un versículo por día y esta semana fue del libro de Job. No es uno de los libros, la verdad, que lea, es un libro bastante, ¿cómo les diré? Como creo yo, antes de conocer Apocalipsis, que ahorita estamos en el estudio, era como de miedo, ¿verdad? Porque sabemos que cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que, Dios nos está hablando a nosotros y tenemos que ponerlo por obra, ¿verdad? Entonces, por supuesto que no quería poner nada de Job por obra, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, es una de las personas que más admiro de la Biblia, por haberlo perdido absolutamente todo y no renegar de Dios. Entonces, como les comentaba al principio, esta semana fue de Job y la verdad es que me gustaron mucho los versículos y es algo que estoy trabajando en mi vida. Son versículos bien pequeñitos, pero bien poderosos. Y empiezo rápidamente dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Ese fue uno que dije, ¿cómo uno es, bueno, yo vea cómo es uno de terco, en seguir en cosas que sabemos que no, y hago duro mi corazón y al final de cuentas digo, Dios mío, tú no puedes ser burlado. Y el siguiente dice, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Otro dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. No les he comentado, perdón, las citas, es Job 12:13. Los anteriores también son de Job. El día 6 de febrero dice, ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y esta también es Job 22:12. Y este último dice, que es del día 8, dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. Yo creo que fue el más bonito y el que más traje meditándolo en el día, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que cambie todas aquellas cosas de mi vida que no están bien, que cambie mis pensamientos, porque a veces le pido perdón porque digo, todo está tan bien, y a veces se me vienen pensamientos negativos que nada que ver cuando todo está bien. Y este fue el que más me impactó. Dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, como salió Job, ¿verdad? Como oro. Y esto es lo que les quería compartir. Estaba yo leyendo, hay una publicación ahí de un pastor que dice, a todos nos encanta la historia de Job hasta que nos toca ser Job, ¿sí? Y es verdad, lo que dice Yali, el libro de Job es un libro que te hace ver la fidelidad de Dios, y nosotros a veces sin entender, sin comprender la manera en que Dios trabaja, porque ¿quién ha entendido, dice la palabra, quién ha entendido la mente del Señor? ¿Sí? Y es un libro, de hecho es de mis libros favoritos, el libro de Job. Y pues bueno, qué bueno que ya les animó a compartir. ¿Alguien más quiera compartir antes de iniciar? David, adelante. Buenos días. Dice Salmo 121:1, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Uno de mis salmos favoritos, lo veo como algo de agradecimiento a Dios.
Doy gracias a Dios primeramente porque este martes cumpleaños mi hija Fátima, sus 15 primaveras. Miraba fotos de ella y decía, bueno, ¿en qué momento pasaron 15 años tan rápido? Y pues estoy contento porque tiene vida, tiene salud, tiene sembrada la semilla de Cristo. Lo que el futuro le depare solamente Dios y ella lo pueden saber. Yo soy su papá nada más en la tierra. Corresponde guiarla, darle el consejo. Y doy gracias por eso. Otra de las cosas que quería compartir era que el domingo pasado no pude venir porque me tocó trabajar, vine nada más a dejar a mi familia y me fui. Y la doctora ayer me aventó una palabra de fe ahí y dijo, vas a vender mucho el día de hoy. Y sí, gracias a Dios vendí muy bien, ese día me fue bastante bien. Le estaba platicando en el lapso de una hora, hora y media, vendí bastante. Y parte de eso había una forma, íbamos a ir a una escuela a hacer exámenes de la vista y no estábamos tan preparados completamente. Y le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y esto y esto, y pues vámonos recio, ¿no? Pues lo que caiga ya, ni modo. Y para la gloria de Dios nos fue bastante bien. Tuvimos una respuesta increíble en la escuela Josefina Menchaca, aquí en la Quinta Guerrero. Fue de maravilla, 3 días muy bonitos, convivir con los niños es algo muy sano. Bueno, algunos también son tremenditos, pero no, hombre, una cosa que te aprendes de cada uno en ese sentido. Y pues nos gozamos mucho, mi compañero y yo, y pues la respuesta fue bastante buena. Y pues son cosas que Dios hace, Dios va haciendo en el camino, que yo al menos como cristiano se las atribuyo a Dios. Todo es para la gloria de Dios, nada es para la gloria de nosotros, ni mucho menos. Entonces, aparte tuve la amabilidad de compartirle a mi jefe y decirle, mira, estas cosas son las que Dios hace cuando uno le es fiel a Dios, cuando tienes el temor a Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Yo sé que tu vida no es fácil, ninguna vida es fácil, pero Dios hace las cosas, nosotros dejándole las cosas a Él. Él puede mover todo, no nosotros. Jamás pensamos en entrar a esa escuela, porque la directora de ahí es bastante dura, la directora es bastante especial, la maestra, y la maestra dijo, sí, nada más donde vimos, sí, sin problema, para tal día viene aquí, lo espero. O sea, fue algo de Dios. Entonces, pues la gloria sea para Dios, y pues eso es lo que quería compartirles. Dios bendiga. ¿Alguien más? Bueno, vamos a dar inicio. Eric, ¿me puedes ayudar a orar, por favor? Buenos días. Querido Padre, te agradecemos este día. Es una bendición despertar cada día. Es la mayor bendición, Señor, poder ver las cosas que tú has traído a nuestra vida, Señor. Que tú has llegado a nuestra vida y nos has traído a tu familia. Saber que cada día contamos contigo, Señor, para nuestra guía, para nuestra esperanza, para nuestra fortaleza y para aprender más, Señor, para poder cambiar. Te agradecemos por todas las cosas que nos has dado en nuestra vida, Señor, nuestra familia, nuestro hogar, el sustento y nuestra iglesia, Señor. Permítanos seguir estando en el camino tuyo, Señor, y no nos permita separarnos nunca, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Jesús por este momento. Amén. Bueno, pues el tema del día de hoy, si vieron la invitación que mandó Iyali, se llama Una vida con propósito. ¿Quién de nosotros, yo creo que la mayoría, alguna vez no se ha preguntado de dónde venimos, para qué estoy yo aquí, cuál es mi propósito por el cual estoy aquí y hacia dónde vamos? Yo pienso, de hecho, grandes pensadores a lo largo de la historia y grandes filósofos, esas son las 3 interrogantes más grandes que se han hecho. ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? Y hacia dónde vamos. ¿Sí? Yo, antes de convertirme de mi camino hacia la locura, le llamo, porque realmente yo viví una vida
si ustedes supieran las cosas que yo hice, ustedes no quisieran que yo estuviera aquí compartiéndolas. Pero esa es la gracia de Dios. Dios dice su palabra que Él usa lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y dice que usa lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Y dice que usa lo vil y a lo menospreciado y a lo que no es para deshacer lo que es. Eso es Dios. ¿Sí? Dios transformó a Pablo, ¿sí?, a alguien perseguidor de la iglesia, asesino, ¿sí?, lo transformó. Y todo lo que hizo Pablo, yo no me estoy comparando, jamás, Dios me libre de algo así, porque son pruebas muy, muy difíciles, pero eso es lo que Dios hace, ¿sí? Yo antes de llegar a Cristo, yo tenía mi cabeza llena de ideas, ¿sí?, llena de que para mí eran verdad y nadie me sacaba de ahí, y era mi necedad. Y yo era terco, la verdad. Y es algo que yo veo mucho en mi hijo Gabriel, que es bien terco. Y yo digo, Dios mío, ayúdalo, no le permitas que cometa los mismos errores que yo he cometido. Y todas esas ideas que yo en su momento me hice, que para mí eran verdad, ninguna realmente nunca me satisfizo. Nunca me sentía a gusto con esas ideas. Al final me daba cuenta que no era por ahí. O sea, realmente yo vivía en completa oscuridad. Y es lo que Pablo dice en su carta a los Corintios cuando dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿sí?, entre los que se pierden está encubierto. Dice, el cual el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así estaba yo. Pero yo le doy gracias a Dios porque la luz de Cristo resplandeció en mi vida. Pasé de la potestad de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no puedo evitar emocionarme a veces cuando hablo de la palabra. A veces me gana, y eso es algo que debemos controlar, porque a veces nos puede ganar el celo, ¿sí? Y lejos de ganar un alma para Cristo, podemos alejar a veces a las personas, ¿sí? Pero a veces me emociono y a veces no puedo evitar emocionarme cuando estoy hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, todos nosotros fuimos creados con un propósito, ¿sí? Todos nosotros fuimos creados con un propósito en la mente de Dios. Y aunque tú no lo hayas descubierto en este momento, tal vez, no sé, yo te aseguro que lejos de la voluntad de Dios nunca vas a descubrir el propósito por el cual fuiste hecho, ¿sí? De la misma manera que no se puede usar un tenedor para comer una sopa, de la misma manera que no se puede utilizar una silla para dormir, para acostarse, ¿sí? Todas esas cosas, todos los objetos fueron pensados para cumplir un propósito. Bueno, nosotros, siendo más importante que cualquier objeto en la mente de Dios, fuimos pensados para cumplir un propósito, ¿sí? ¿Estás tú viviendo tu propósito o estás desperdiciando tu vida? Son preguntas que a veces no nos gusta hacernos. Estamos entretenidos y no nos gusta profundizar en esas cosas. Pero ¿estás cumpliendo tu propósito por el cual Dios te trajo al mundo? ¿O estás desperdiciando tu vida? La mayoría de las personas, no digo todos, pero yo pienso que la gran mayoría de las personas viven una vida sin un propósito, sin haber conocido su propósito en esta vida. ¿Qué significa la palabra propósito? De acuerdo a la Real Academia Española y para los propósitos de esta plática, propósito significa objetivo, mira o cosa que se pretende conseguir, ¿sí? Entonces, como lo expliqué, como no podemos usar un tenedor para comer una sopa o una silla para acostarnos, ¿sí? Nosotros, siendo mucho más valioso que cualquier objeto, tenemos un propósito específico, ¿sí? Nosotros, cada uno de ustedes fue equipado con dones y talentos para cumplir un propósito específico, ¿sí? Entonces, todos nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? De manera general, la humanidad fue creada, y eso lo podemos ver en las primeras páginas de la Biblia, en Génesis.
la humanidad fue creada con un propósito en la mente de Dios, ¿sí? En Génesis vemos las instrucciones que Dios le da a Adán y a Eva, donde les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso es de manera general para toda la humanidad, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que Dios en su mente nos creó, ¿para qué? Para que llenáramos la tierra, para que domináramos la tierra, y todo esto en perfecta armonía con Él. Ese fue el plan general de la humanidad. Después esa humanidad crece, y crece en rebeldía, ¿sí? Como resultado del pecado de Adán y Eva. Pero aún así, esto no trastornó los planes de Dios, el plan de Dios continuó, ¿sí? Esta humanidad se expande, somos tantos, tan diversos, tantos colores, formas, tamaños, culturas, idiomas, ¿sí? Pero todo finalmente es parte del plan de Dios. Entonces, una pregunta que nos debemos hacer es, ¿puedo yo cumplir mi propósito en esta vida? ¿Sí? ¿Puedo yo cumplir el propósito por el cual fui creado viviendo lejos de mi Creador? Yo, creado lejos de quien me creó. ¿Puedo cumplir mi propósito? No, no podemos cumplir nuestro propósito, ¿sí? Tal vez yo de manera general, y es algo que nos tenemos que preguntar, no sé, estoy cumpliendo el propósito de fructificar, llenar la tierra, dominarla, tal vez en lo particular yo en mi sociedad estoy siendo productivo de mayor o menor manera, ¿sí? Tengo mi oficio, mi trabajo, mi negocio, pero ya cuando se trata de Jesús, de Lorelí, de Yanel, de Yali, de Eri, de Isabel, ya cuando se trata de manera particular con cada uno de nosotros, los dones que yo tengo, los talentos en la familia donde crecí, en la comunidad donde me estoy desempeñando, ¿sí? Ahí ya es algo diferente, ¿sí? Dios, si nosotros caminamos con su voluntad, Dios se va a manifestar para que cumplamos el propósito con el cual fuimos hechos. Todos, yo pienso, la gran mayoría tenemos metas, ¿sí? La gran mayoría de las personas tenemos metas, pero no tenemos un propósito. La meta es el qué, esa es la meta. El propósito es el por qué, ¿sí? Por ejemplo, tal vez yo quiero ser doctor, no sé, permítame, está hablando aquí, me está escuchando esta cosa y cree que le estoy hablando. Tal vez yo quiero ser doctor porque quiero curar a las personas, pero realmente sigue siendo un qué, es para qué, o sea, ¿por qué quieres ser doctor? Algunas, tal vez yo quiero ser un ingeniero, no sé, personas, yo quiero ser un deportista porque quiero fama, quiero ganar mucho dinero. Eso sigue siendo un qué, no sigue siendo el por qué. Sigue siendo una meta, no es un propósito, ¿sí? Y por eso la gran mayoría de las personas logran su objetivo y siguen infelices, siguen vacíos, incluso hasta más frustrados porque lograron lo que querían, pero no son plenos, no han encontrado el propósito de la vida, ¿sí? Ahora, no se malentienda esto, no está mal tener metas, no está mal tener metas, ¿sí? El problema es que no hay un propósito en nuestras vidas. No sé si me expliquen. Las metas obedecen a nuestros sueños, a nuestras aspiraciones, ¿sí? Queremos tener un sentido en la vida, queremos que tener un valor, porque desafortunadamente en el sistema, en la sociedad, en el mundo, vales por tus logros. Yo lo he visto en personas pequeñas, o sea, jóvenes, y en personas de edad mediana y adultos ya grandes, o sea, ya personas maduras. Yo los he visto que se sienten superior a las otras personas por lo que ganan. Yo gano más que tú, yo tengo más cosas que tú, ¿sí? Ese es el valor que nosotros nos estamos dando, y esa es la manera en que hemos sido enseñados en esta sociedad, ¿sí? Eres productivo, eres exitoso a los ojos del mundo. Puede ser que tú busques a lo mejor una carrera, una maestría, un doctorado. Puede ser que tú busques tener cierta cantidad de dinero en el banco para sentirte seguro o segura, ¿sí? Puede ser que tú busques emprender a lo mejor un negocio, una empresa o varias, ¿sí? Todo esto se da principalmente en el mundo secular. Secular quiere decir lo mundano, lo del mundo, ¿sí? Y esto es lo único que conocemos, la mayoría de las personas, ¿sí? Cuando no conocemos a Dios, es decir, solo existen esos logros personales para yo poder darle sentido a mi vida. ¿Me explico? O sea,
nos catalogamos por lo que tenemos y por nuestros logros. ¿Sí? Nos trazamos metas delante de nosotros y cuando las alcanzamos, nos sentimos un poco bien. Pero después nos volvemos a trazar otras metas porque en eso que alcanzamos tampoco estaba lo que estábamos buscando. ¿Sí? Y así vamos en la vida, de meta en meta, de sueño en sueño, porque no tenemos un propósito. Ahora, cuando tú conoces a Dios, cuando conoces de la palabra de Dios, cuando te acercas a su palabra, cuando empiezas a conocerle, cuando empiezas a profundizar en tu relación con Dios, ¿sí? Cuando tú estudias la palabra a conciencia, meditas en ella, la aplicas a tu vida, la empiezas a poner en práctica, empiezas a crecer en tu comunión con Dios, ¿sí? Las cosas empiezan a cambiar. Tus talentos y dones dados por Dios se empiezan a juntar con las oportunidades que Dios te dio para lograr lo que tienes. Cuando dones y talentos dados por Dios se juntan con las oportunidades que Dios te ha dado para lograr lo que tienes, porque no creas que es por ti nada más, por algo llegaste a donde estás. Cuando esas dos cosas se juntan, las cosas empiezan a cambiar. Me empiezo a sentir bien, ¿sí? ¿Sí? El verdadero propósito se alcanza cuando entendemos, ¿sí? Que todo lo que hemos logrado, ya sea mucho o poco, todo lo que hemos logrado corresponde al propósito por el cual fuimos creados. Es decir, nuevamente, cuando los dones y talentos dados por Dios se juntan con las oportunidades dadas por Dios para lograr lo que tú querías lograr, cuando estas dos cosas se juntan, yo empiezo a sentirme más pleno, empiezo a sentir que tengo un propósito, ¿sí? Porque empiezo a llenar el verdadero propósito por el cual Dios me creó. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Por qué pasa esto? Es decir, ¿por qué yo estaba corriendo y corriendo y corriendo y haciendo esto y haciendo aquello y aquello y nunca, yo al menos nunca me sentí pleno? Yo me acuerdo antes de llegar a los pies de Cristo, tenía oficinas en Matamoros, en Reynosa, en Querétaro, en Monterrey, en Silao, en Saltillo, en Puebla, y andaba viajando por todas partes y me sentí importante. Tenía muchos clientes, estaba muy grande la empresa. No era feliz, no tenía un propósito en la vida, ¿sí? Estaba corriendo como el ratón detrás del queso en la rueda, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa? Ya cuando se juntan esos dones y talentos que Dios nos dio, cuando se juntan con lo que has logrado, ¿por qué? Porque es cuando empieza uno a sentirse bien. Porque no me canso yo de repetir este versículo que viene en Eclesiastés. Dice, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho. Ustedes, todos, Fátima, Isabel, señora Mari, Yali, señora Olga, todos tenemos eternidad en nuestro corazón. Somos seres eternos, ¿sí? Y vamos a vivir una eternidad. Nuestro cuerpo se va a quedar aquí y vamos a pasar una eternidad, ya sea con el Creador o ya sea en otra parte. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y nada lo va a llenar hasta que no venga a llenarlo Dios eterno. Por eso pasa eso, ¿sí? Por eso vemos a personas exitosas. Ahí está se me olvida el nombre de este actor de Friends que se suicidó. Famoso. No le faltaban amigos. ¿Quién soy yo? Es una persona muy famosa. Llegó un momento donde le pagaban $1 millón por episodio, imagínense. Dinero no le faltaba. Estaba deprimido, no conoció a Dios. ¿Sí? ¿Por qué hay tanta depresión? La semana pasada, no sé si escucharon que en el puente elevado de la Sexta y Periférico, una muchacha se quiso aventar del puente. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanta pesadez de la mañana para levantarme? ¿Por qué me pesa mi vida? ¿Por qué soy tan pesimista? ¿Por qué? La mayoría de las personas no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, no conocen el propósito por el cual fueron creados. ¿Sí? Ahora, cuando yo hablo de la gran mayoría, dentro de esa gran mayoría puede haber personas que practiquen alguna religión. ¿Sí? Que vayan a alguna iglesia. Pero nosotros sabemos que la salvación, que el gozo y la paz que vienen de Dios no te lo da una religión, no te lo da la membresía a una iglesia.
Ya sabemos, te lo da Dios. Y su relación personal que tengas con Él, nada más. ¿Sí? Y eso tenemos que verlo y pensarlo cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo le inviertes a las cosas de Dios? La semana pasada predicamos de esto, hablamos de esto. ¿Cuánto tiempo le inviertes a las cosas de Dios? ¿Y cuánto tiempo le inviertes a las cosas del mundo? Ahora, me voy a ir más allá. ¿Sí? Incluso entre nosotros, los mismos cristianos, que sí conocemos a Dios, ¿sí? No sabemos bien el propósito por el cual estamos aquí. Excepto de que tenemos una idea general de que fuimos creados para la gloria de Dios. Y es lo que decimos, para la gloria de Dios. Lo sabemos, ¿sí? Sí, todos fuimos creados para la gloria de Dios, exacto. Pero siendo Dios un Dios tan creativo, tan diverso, ¿sí? A lo mejor las cosas que a mí me mueven para glorificar a Dios son cosas diferentes que mueven a Eli, que mueven a Yali, que mueven a Jesús, ¿sí? Pero no hemos descubierto nuestros dones y talentos para glorificar a Dios. Sabemos que vivimos para la gloria de Dios nada más, ¿ok? La Biblia está llena de personas que Dios utilizó de diferentes maneras para su gloria. Tenemos a Abraham, que lo usó como ganadero, ¿sí? Tenemos a Mardoqueo, ¿se acuerdan de Mardoqueo? Cómo lo usó en la corte del rey, como un tío también amoroso con su sobrina, para salvar al pueblo judío. Cómo usó a la reina Esther para encantar al rey Asuero, también para que fuera parte del propósito para salvar al pueblo judío. Cómo usó Dios a Sansón como juez, cómo usó a Gedeón como guerrero, cómo usó a David como rey, cómo usó a Daniel como profeta. Y hay muchas personas en la Biblia con roles más pequeños, pero Dios finalmente los usó a esas personas, ¿sí? Ahora, tú vas a decir, oye Gabriel, yo tengo 50 años, tengo 60, tengo 70 años. ¿Cómo voy a encontrar yo mi propósito ahorita a esta edad? Salud. Y mi respuesta para esas personas, salud. Yo les diría, bueno, pues no han estado oyendo los domingos, no conocen a Dios. Isaías, no lo busquen, Isaías en capítulo 40, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que hace Dios. Pero tenemos que creerle a Dios. Sí, yo no sé, tal vez tú tienes 70 años, 60 años, a lo mejor tú le compartes a una persona de Cristo y esa persona va a traer 10,000, 100,000 almas, no lo sabemos. Y todo porque tú le compartiste a esa persona. Yo no sé cómo Dios te va a usar. Eso es algo entre tú y Dios. ¿Sí? Todos tenemos dones y talentos dados por Dios. Sabemos la parábola de los talentos. ¿Sí? La hemos escuchado muchas veces aquí en la iglesia. ¿La ponemos en práctica o tenemos el talento guardado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Tenía 80 y tantos años, todavía pedía tierras por conquistar. Sí, sí, exactamente. Exactamente, o sea, Moisés tenía 80 cuando sacó a Egipto, al pueblo hebreo de Egipto. Sí, o sea, realmente para Dios no hay imposibles. Dios es Dios de los imposibles. Bueno, ok, vamos a empezar a aterrizar. Ya dijimos para la gloria de Dios. Ya en la práctica, ¿sí? ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? Ya en la práctica, vamos a empezar a aterrizar las cosas. ¿Qué significa la gloria de Dios primero? ¿Alguien que quiera? ¿Qué es la gloria de Dios? Reconocer a Dios en todas las situaciones, ¿no? Todo lo que sucede porque Dios lo hace y uno tiene que entenderlo y reconocerlo y decirlo, ¿verdad? Bueno, eso es parte de nuestra relación con Él, pero ¿qué es la gloria de Dios?
La gloria de Dios es todo lo que Él es. Ok, sí, pues todo lo que es, wow, pues qué gran respuesta. Bueno, es todo lo que Él es y cómo refleja Él eso en su creación. ¿Sí? Por ejemplo, yo estaba leyendo antier que es un cálculo que hicieron que supuestamente hasta el día de hoy, hasta en estos días, han existido como 120,000 billones de personas en toda la historia de la humanidad. 120,000 billones. Ahorita creo que estamos cerca de los 8,000 billones. Bueno, tu iris, tus huellas, ¿sí?, dactilares, tu ADN no es igual a ningún otro. A ningún otro. ¿Sí? Imagínense eso, la creatividad. Dios está poniendo tu firma en ti y en ti. Todos somos diferentes y únicos a Dios. Tu iris no es igual que el iris de Iyali, tus huellas no son y así con los millones de personas que estamos aquí. Eso habla de la firma de Dios, su rúbrica que pone cada uno de nosotros. ¿Sí? Toda la diversidad de especies que hay en la Tierra, todas, colores, tamaños. No sé si ustedes han visto esos programas de Discovery Channel y se quedan así que wow, o sea, tanta diversidad que hay. A la fecha no conocemos más el espacio que la profundidad del océano. Hay especies que ni siquiera hemos descubierto. Eso habla de la creatividad de Dios. ¿Sí? El universo y sus millones de estrellas y sus millones de galaxias aún hoy en día está en expansión. ¿Sí? Aún hoy en día está en expansión y no sabemos qué hay más allá de los confines de eso. Eso habla del poder infinito de Dios. ¿Sí? La sincronización de todo. ¿Sí? De todos los cuerpos celestes, la Tierra, el Sol, la Luna, movimiento de rotación, de traslación, ¿sí?, las leyes de la física, la sincronización que hay, las mareas, habla de una inteligencia suprema. Hay una sincronización en todo que habla de la inteligencia y la sabiduría de Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, habla del profundo amor de Dios. Todo eso es la gloria de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué dice Romanos en capítulo 1? ¿Sí? Que nosotros nos hicimos necios porque viendo la creación no decidimos glorificar a Dios. ¿Sí? Como siempre lo hemos dicho, yo no necesito ver una pintura para ver que hay un pintor. Yo no necesito ver un edificio para creer que hay un arquitecto. Claro que lo hay. Estoy viendo la creación y decimos que esto salió de la nada. No. Pero es lo que nos han hecho creer por millones y millones de años. Dicen que, ¿por qué? Porque si pones muchos millones de años, pues tú puedes decir, no, pues sí, millones de años hizo. No. No. Toda la creación responde a un diseño inteligente y hay un creador detrás, hay un diseño, hay una inteligencia detrás de todo esto. Eso es la gloria de Dios. ¿Sí? Y su creación, nosotros, de cierta manera, tenemos que reflejar esa gloria de Dios en nuestra vida hacia Él. ¿Sí? Entonces, vivir para su gloria significa que yo voy a vivir el propósito por el cual Dios me hizo. ¿Sí? Voy a vivir mi vida de tal forma que de alguna manera mi vida refleje los atributos de Dios. ¿Ok? Yo debo vivir mi manera de tal manera que yo, la señora Mari, mi mamá, Israel, Jesús, debemos vivir nuestra vida de tal manera que nosotros hagamos ver bien a Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? Lo que yo haga tiene que ensalzar, tiene que adornar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Cuando yo glorifico a Dios, fíjense, cuando yo glorifico a Dios, eso hace que las demás personas hablen bien de Dios. Yo hago lucir bien a Dios porque estoy proyectando su imagen en mí. Cuando la gente empieza a ver en ti el fruto del Espíritu, la gente empieza a conocer a Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. Vamos a leerlo. Gálatas 5:22 y vamos a leerlo hasta el 26. Gálatas 5:22 al 26. Si lo puedes leer, Eric, por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 26. Dice, ¿listos? Espérate. Dale. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjense, los frutos del Espíritu, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos tienes? ¿Con cuáles te identificas? Ahora dice, si andamos en el Espíritu, vivamos también por el Espíritu, no irritándonos unos a otros. ¿Sí? Yo debo ser espejo de Dios. ¿Sí? Cuando yo puedo reflejar los atributos de Dios, ¿sí? Los atributos que forman parte del carácter de Cristo, cuando yo los puedo reflejar en mi vida, ¿sí? Y al mismo tiempo decir, es que no soy yo. No soy yo, es Cristo que vive en mí. Cuando tú haces eso, ¿sí? Estoy haciendo que la otra persona piense bien de Dios, y si no lo conoce, lo va a querer conocer, porque la gloria no es nuestra. Nosotros no hemos hecho nada. Entonces, vivir para la gloria de Dios no solo pone a Dios en su correcto lugar, sino que es para mi beneficio, es para mi bien. ¿Sí? Porque yo puedo empezar a sentirme pleno y satisfecho. Y estoy viviendo el propósito por el cual yo fui creado. Y al hacer eso, ¿sí? También beneficia a la otra persona que me está viendo. ¿Por qué? Porque si no conoce a Dios, va a querer conocer a Dios. ¿De acuerdo? Eso es vivir para su gloria. Así que vivir para su gloria hace lucir bien a Dios en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi familia. ¿Sí? Porque cuando yo hago eso, entonces yo estoy reflejando la imagen de Dios por la cual Dios me hizo esposo, por la cual Dios me hizo médico, por la cual Dios me hizo enfermero, por la cual Dios me hizo optometrista, por la cual Dios me hizo ingeniero. ¿Sí? Hasta ahorita voy bien. ¿Sabes que tienes razón en eso de, por la gracia de Dios, sabes? Te voy a explicar algo así rápido. Sí. Cuando yo recién cumplí 18 años, andaba buscando un trabajo formal. Algo ya tengo 18 años. Y me acuerdo que cuando yo llegué a la óptica donde estaba platicando hace rato, a la primera óptica donde trabajé, decía, se solicita personal femenino. Yo dije, sí voy a llegar, necesito trabajar en ese tiempo, necesito trabajar. Y fíjate que Dios me abrió esa puerta, ahora lo entiendo. O sea, estoy hablando de 18 años para acá, o sea, 20 y tantos años siendo optometrista. Sí. O sea, Dios entiende el propósito de esa parte de Dios. Sí. Por algo hemos llegado donde hemos llegado, como lo dije. Cuando los dones y talentos que Dios nos dio se juntan con las oportunidades que también Dios nos dio para lograr lo que Dios nos permitió lograr, es ahí cuando se juntan meta, ¿sí? Dones y talentos se juntan y es cuando encontramos nuestro verdadero propósito. Ahora, todo lo que yo les he dicho hasta ahorita es cuando las cosas marchan bien, a pedir de boca, a todo dar, bien padre, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las cosas no me están saliendo bien? ¿Cómo voy a glorificar a Dios en eso? ¿Sí? No dije, nótese cuando las cosas no están, o sea, cuando las cosas no están saliendo bien, no estoy diciendo que es más fácil. Nunca es fácil glorificar a Dios porque la carne, reclama su vanagloria, su orgullo, no nos deja, siempre está presente, y si no cuidamos esa relación que nosotros tenemos con Dios, ¿sí? Tú puedes pensar que todo ha sido gracias a ti, no es así. ¿Sí? Entonces esa parte la tenemos que cuidar. ¿Sí? Cuando las cosas no marchan bien, cuando llega la crisis financiera, cuando no tengo trabajo, cuando llega la enfermedad, cuando llega el divorcio,
cuando llega a la cárcel injustamente. ¿Cómo glorifico yo a Dios en eso? En medio de eso, ¿cómo lo puedo glorificar? ¿Sí? Porque cuando todo marcha bien, no hay queja con Dios, pero no, eso no es lo peor. Ni siquiera hay agradecimiento. Todo está marchando bien, ni siquiera le damos gracias a Dios, como los 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a darle gracias a Jesús? 1. Y así estamos nosotros. Nosotros te levantas y no le das gracias a Dios. Tienes comida en la mesa, no le das gracias a Dios. Tienes trabajo, reniegas. ¿Sí? No tienes vehículo, reniegas. ¿Sí? Pero tienes pies para caminar. O sea, no le damos las gracias a Dios. Eso es lo peor. ¿Sí? Entonces, cuando todo marcha bien, con ganas. Pero cuando las cosas empiezan a salir mal, nos empezamos a quejar contra Dios. Es la naturaleza. Nos quejamos contra Dios y le echamos a Dios la culpa. Porque alguien tiene que tener la culpa. Yo no. Yo nunca voy a tener la culpa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios si estoy atravesando por un divorcio? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios si estoy atravesando por mi pérdida de trabajo? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios si estoy atravesando por una crisis financiera? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios si acabo de perder a un ser amado? ¿Cómo glorifico yo a Dios en medio de esas circunstancias? Si yo puedo mostrar paz, en medio de esa tribulación, en medio de esa aflicción, yo voy a mostrar que es Dios quien me sostiene. ¿Sí? Eso es una manera de glorificar a Dios en medio de los problemas. ¿Sí? Vamos a Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4, versículos del 6 al 7. ¿Lo puedes leer tú, Israel, por favor? A ver, espérate. Filipenses 4, 6 al 7. Dale, Israel. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las personas no pueden entender cómo es que yo puedo estar en paz en medio de la tormenta. Ellos no lo logran entender. ¿Sí? Y aquí dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si alguien me pregunta cómo es que yo puedo estar en paz, yo tengo que decir, es Dios quien me sostiene. No soy yo, es Cristo que vive en mí. Esa es una manera de glorificar a Dios en medio de los problemas. Otra manera de glorificar a Dios en medio de los problemas es cuando estamos atravesando por una dificultad y al mismo tiempo podemos compartir y hablar de la bondad de Dios. La otra persona va a decir, oye, la otra persona lo va a empezar a escuchar porque va a decir, ¿cómo es posible que esta persona esté atravesando por estos problemas tan fuertes y aún así diga que Dios es bueno? ¿Cómo me puede hablar a mí de la bondad de Dios atravesando esos problemas? Entonces esa persona se va a poner a pensar, ¿sí? Yo le voy a ayudar a entender a esa persona que la bondad de Dios no significa que voy a tener una vida libre de problemas. La bondad de Dios significa su presencia en mi vida. Eso es lo que significa la bondad de Dios. ¿O que la bondad de Dios nomás me va a acompañar cuando las cosas estén bien? No. La bondad de Dios significa su presencia en mi vida. Entonces, cuando tú atraviesas por una situación difícil, complicada, y tú le hablas a las personas de la bondad de Dios, tú estás haciendo ver a esa persona que la bondad de Dios es la presencia de Dios en tu vida. ¿Sí? Por eso Pablo nos dice en Filipenses, es un versículo que muchos no sabemos, al menos la parte final de ese versículo que es Filipenses, no lo busquen, Filipenses 4, 12 al 13, dice, todo lo puedo en Cristo, al último dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decimos. Y no lo sabemos y a veces hasta lo mal aplicamos y en otras cosas. Pero ¿qué nos está diciendo Pablo aquí
Pablo nos está diciendo que, vamos a leerlo, Filipenses 4, 2 al 13, por favor. Filipenses 4, 2 al 13, y ya lo puedes leer, por favor. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Aquí Pablo nos está diciendo que nada tiene el poder de robarle el gozo que Dios le dio, porque Dios se lo dio. Y como Dios se lo dio, nadie se lo puede quitar. ¿Sí? Por eso vemos en Hechos, no sé si se acuerdan en Hechos, cuando Pablo y Silas los meten a la cárcel, y no nada más los metieron en la cárcel, sino que los metieron hasta la peor parte de la cárcel, hasta el calabozo y con grilletes. Y como ellos en medio de esa situación estaban alabando, estaban cantando, estaban glorificando a Dios. Yo me imagino que las demás personas deben pensar, esos están locos, ¿sí? Pero esa es la manera, ¿sí? Ellos hacían eso, porque cuando nosotros ponemos nuestra paz, nuestro gozo, ¿sí? Cuando lo ponemos en manos de las circunstancias, de lo que tenemos, de las personas que conocemos, cuando se quitan esas cosas, nuestra paz y nuestro gozo se van. Pero cuando tú pones tu paz y tu gozo en quien sostiene todas las cosas, no hay nadie que te vaya a robar la paz y el gozo. ¿Sí? Otra manera de glorificar a Dios en medio de los problemas es cuando las personas pueden ver la adversidad por la que estoy pasando, porque las personas los están observando, las personas los están viendo. ¿Sí? Cuando tú vives esa dificultad, ¿sí? Tu sufrimiento no es en balde. Puedes decir que Dios está moldeando, formando tu carácter, ¿sí? Que el carácter de Cristo se está formando en ti, ¿sí? Que Dios te está fortaleciendo a través de esta situación, porque no todo lo que nos pasa es disciplina del Señor. A veces nos pasan cosas para que crezcamos también, ¿sí? El dolor y el sufrimiento en manos de Dios tiene un propósito, no es en balde, ¿sí? Dios no nos prometió una vida sin dificultades, ¿sí? Sáquense eso de la cabeza, porque hay muchos pastores de la prosperidad. ¿Se acuerdan que la vez pasada lo hablamos de eso? De que todas estas cosas os serán añadidas. Y dicen todas, pero ya dijimos que no eran todas. Significa que era la comida, la vestimenta, ¿sí? Y la bebida. Ok, vamos a aterrizar más las cosas todavía. Ok, ya dijimos que es la gloria de Dios y cómo es vivir para la gloria de Dios. Ok, de manera práctica. Ahora sí, el vivir, ¿cómo pongo yo eso en práctica? ¿Sí? ¿Cómo vivo yo para la gloria de Dios? Mostrando esa bondad, esa fidelidad que Dios tiene para Sí. con las personas, pero con las personas que no nos caen. Sí, porque mira, muchos cristianos, la verdad, estamos desenfocados, ¿sí? No tenemos claro el rumbo, y aún sabiendo que debemos vivir para la gloria de Dios, no sabemos de memoria. Bueno, al menos yo no lo sé, es el versículo de memoria, el 2 de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? No lo sabemos, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Está con ganas, no lo sabemos. Sí, pero ¿qué dice atrás? Vámonos a 2 versículos atrás, 2 de Corintios 5:15. Segundo de Corintios 5:15. David, ¿lo puedes leer, por favor? Segundo de Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si entendemos bien este versículo, aquí nos está hablando de que ya no seamos egoístas,
Es lo que nos está diciendo este versículo, que dejemos de ser egoístas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo pienso en mi beneficio. Si no hay beneficio para mí, si no voy a obtener ganancia, ¿sí? Pues entonces no me interesa. Y este versículo nos está diciendo que Cristo murió por nosotros para que vivamos, porque acuérdense, ¿sí? Que estábamos muertos. ¿Ok? Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos. Entonces ahora que estamos vivos, que el velo se nos ha quitado, dice que vivamos para Cristo. ¿Ok? Entonces lo vuelvo a aterrizar un poquito más, ya más práctico en la vida. No significa vivir para la gloria de Dios, no significa que ahora voy a dejar todo y me voy a dedicar al ministerio 100% y me vuelvo misionero. No, ya lo dijimos la vez pasada. Eso no significa, ¿sí? Ya dijimos que cuando los talentos y dones que Dios te dio se juntan con las oportunidades que Dios te dio para lograr lo que quieres, ahí es donde tú encuentras tu propósito. ¿Sí? Tampoco significa que voy a ser menos productivo, porque lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y dice otro versículo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No significa que vas a ser menos productivo, pero lo vas a hacer para glorificar a Dios. ¿Sí? Tampoco significa que voy a ser una persona aburrida. Todo lo contrario, el gozo del Señor está en mí. Yo debo proyectar eso. Pero traemos caras, angustiados, atribulados. ¿En serio? O sea, así andamos. Ahora, en mi vida práctica, habiendo todo lo que ya dijimos en la vida práctica, yo debo consultar a Dios en cada paso que yo dé en mi vida, ¿sí? Porque así voy a tener la plena confianza que Él me está guiando. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo hago mi trabajo, cuando yo voy y visito clientes, cuando voy y hablo con los empleados, cuando voy y hablo con personas del gobierno, ¿sí? Todo eso, en lo que yo hago, mi propósito para hacer eso que yo estoy haciendo no es diferente a lo que estoy haciendo ahorita en este momento. ¿Cómo? Ahora decimos, ¿cómo? ¿Sí? Lo que pasa es que la gloria de Dios, que yo siempre debo buscar, ¿sí? Aquí en la iglesia luce de una manera y en mi trabajo luce de otra manera. Chihuahua. ¿Queda claro o no? No queda claro. Ok. Sí, porque aquí en la iglesia somos una cosa y en el somos otra. Salud. Sí. Es decir, mi meta siempre es buscar la gloria de Dios. Sin importar si estoy en el trabajo o estoy aquí en la iglesia. ¿Ok? Porque haciendo eso yo voy a estar gozoso. Si a mí ya no me llena el trabajo de optometrista, pueden ser dos cosas. O me debo dedicar completamente a otra cosa, o no lo estoy haciendo de la manera que complace a Dios. Y lo mismo para todos. Si a ti no te complace el trabajo de enfermera o de enfermero, es porque no lo estás haciendo de la manera que complace a Dios. De tal manera que lo que tú hagas allá afuera y lo que hagas aquí debe ser para la gloria de Dios. Nada más que la gloria de Dios luce diferente en mi trabajo, por lo que estoy haciendo, a lo que yo estoy haciendo aquí ahorita, o cuando yo estoy allá sentado también. No me cabe duda en mi mente que si nosotros hacemos las cosas como complace a Dios en nuestro trabajo y en nuestra iglesia, vamos a estar contentos, porque es la voluntad de Dios. ¿Sí? Hay un versículo que viene en Eclesiastés, vamos a leerlo, Eclesiastés 3:12. No, ese no es. Va por ahí. Eclesiastés 3:12. Si lo puedes leer, Samuel, por favor. Tres, 12.
Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y el que sí, y también, Que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. si yo estoy haciendo lo que Dios quiere, como Dios quiere, nadie me va a robar ese gozo a mí. Me voy a sentir pleno y me voy a sentir con propósito. Pero tristemente a muchos cristianos no les ha hecho clic 2 Corintios 5:15. ¿Sí? No les ha hecho clic. Ok, soy nueva creación, pero no les ha hecho clic que ya no viven para ellos, sino para Cristo, para quien murió por nosotros. ¿Sí? Yo no puedo tomar decisiones que solo me beneficien a mí. Es cierto, yo tengo una familia que mantener, pero es Dios quien me da el sustento para hacer eso. Yo debo tomar decisiones basadas en la palabra de Dios como principio de vida. Si ustedes no siguen el manual de vida, pues la van a estar regando y regando y regando. ¿Sí? Mis decisiones deben estar basadas en la palabra de Dios como principio de vida. ¿Sí? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es la voluntad de Dios que ha preparado para nosotros, pero nosotros alejados de Dios nunca lo vamos a encontrar. No podemos, en serio, no podemos separar lo secular y lo sagrado. Seríamos hipócritas. No podemos separar lo secular y lo sagrado. ¿Sí? Es decir, yo no puedo separar mi vida fuera de la iglesia y mi vida dentro de la iglesia. Nuestra vocación, lo que somos, ingeniero, ¿sí? Vendedora, ¿sí? Optometrista, ¿sí? Diseñadora, impresor, nuestra vocación, lo que somos, va de la mano con lo que Dios nos preparó para que anduviésemos en ella. ¿Sí? Yo debo glorificar a Dios en la vocación que yo tenga, sea maestro, sea ingeniero, sea optometrista, sea enfermero. Yo debo glorificar a Dios. Ahora, todos, aquí nadie se salva. Todos estamos llamados, ¿sí? Porque esto no es para los pastores y ministros nada más. Todos estamos llamados a ser sacerdotes de Dios. ¿Cómo? ¿Sí? Todos estamos llamados a ser sacerdotes. Vámonos a 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Señora Olga, ¿me podría leer, por favor? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos de acuerdo? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Nosotros somos esos, nosotros somos ese pueblo adquirido. Cuando los judíos rechazaron al Mesías, cuando le dijeron a Pilato que no tenían otro Dios más que el César, ¿sí? Ahí el pueblo judío rompió con Dios. Cuando viene Pentecostés, que están en el palacio alto, que viene el Espíritu Santo, ahí empezó la historia de la iglesia. Ese es el pueblo escogido, ahí somos nosotros. No quiere decir que el pueblo escogido, que nosotros, la iglesia, no haya judíos. Hay judíos y siguen sumándose judíos cristianos cada vez.
¿sí? Pero nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido. Entonces, no es nada más para los ministros y pastores, ¿sí? No tiene más valor ante Dios alguien que se para aquí que alguien que lava carros, porque Dios no hace acepción de personas, ¿sí? No existe una separación nuevamente entre lo secular y lo santo, lo sagrado. Toda la vida del cristiano es sagrada. No hay separación. Nosotros somos los sacerdotes. Cada quien ministra para Dios de una manera diferente, porque todos somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, ¿sí? Unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa, pero todos glorificamos a Dios. Cuando el cuerpo se duele, una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando una parte del cuerpo se goza, todo el cuerpo se goza. La cabeza es Cristo, ¿sí? Realmente el mundo necesita ver cómo luce Cristo cuando se viste de vendedora. El mundo necesita ver cómo luce Cristo cuando se viste de impresor. El mundo necesita ver cómo luce Cristo cuando se viste de maestra. Pero estamos bien ocupados y bien entretenidos escuchando voces ajenas que no debemos escuchar. Hay tanto motivador barato ahí afuera, tanto youtuber, tanto influencer, ¿sí? Una prédica en la radio o en la tele no sustituye el tiempo que venimos a la iglesia. Una prédica en la iglesia no sustituye tu oración, tu lectura de la palabra. El mundo necesita ver cómo luce Jesús cuando se viste de ingeniero, de optometrista, ¿sí? Y cierro con el mismo versículo, 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios los bendiga. Bendigamos. ¿Alguien quiere ayudarme a orar para cerrar? ¿David? Señor, te damos gracias en esta maravillosa tarde, este maravilloso día, Señor. Gracias porque hoy has hablado a nuestros corazones. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Padre, porque solo a ti te pertenece. Gracias por seguir hablándole a la iglesia, Señor. Gracias por tantas cosas que nos das sin merecernos. Bendice nuestro día, nuestra semana, Señor, que sea de provecho en todo momento, Señor, para hablar de ti, que podamos ser hacedores de tu palabra, no solo oidores. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.